Tantas veces nos preguntamos cómo se llega a grande, cómo se lleva a viejo, y lo digo con cariño ese término, ¿eh? ¿Cómo se llega? ¿Con qué actitud? ¿Con cuánta acción en el cuerpo? Y acá también, ¿no? ¿Existe esto del envejecimiento activo? Ya mismo lo charlamos con Pablo Gastaldi, médico deportólogo que nos acompaña de nuevo. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo les va? Pablo. ¿Cómo andan? Bienvenido. Como siempre, gracias por la invitación. Un gusto venir y compartir. ¿Existe esto del concepto, digo, del envejecimiento activo? Y a ver, los conceptos de envejecimiento han ido cambiando, quizás, y han ido cambiando también culturalmente en lo que nosotros buscamos. Quizás en la década del 70, del 80, del 90 hasta el 2000, uno con conciencia de envejecimiento iba empezando teniendo achaques de la vida, a partir de los 30, los 40, los 50, y había un periodo entre los 60 y los 90, dependiendo cómo fue tu calidad de vida, tu genética, tus posibilidades de longevidad, en la cual vos terminabas dependiendo de tus familiares más jóvenes, o sea, de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos. Y la propuesta anti-age del siglo XXI, que es la propuesta que hacemos los médicos que trabajamos en hábitos, los médicos que somos preventólogos, o sea, que prevenimos, apunta a que con conciencia de envejecimiento, porque es verdad que yo en 10 años no voy a ir al boliche y voy a tener más pelo, voy a tener menos rulo dentro de 10 años. Que vamos a envejecer, vamos a envejecer. Que vamos a envejecer, Eso vamos a envejecer. está Nos toca a claro. todos. Y eso es innegable. Ahora, lo que sí podemos hacer es, con conciencia de envejecimiento, tratar de ser personas activas y que el momento nuestro de la postración o de la dependencia de terceros, que es lo que más le preocupa a la persona que está envejeciendo, y un poco también a los familiares, es que sea el menor tiempo posible. No es lo mismo terminar con una patología que era prevenible y a los 60 años quedar postrado hasta los 80, 90 y durante 30 años sentirse en la realidad un peso para la familia y que a la vez la familia sepa que tiene que sí o sí estar para esa persona. Sí. Distinto es cuando nosotros hacemos un proceso de prevención y de envejecimiento activo salubre y las últimas 2 semanas, 1 semana, 48 horas de nuestra vida es cuando realmente dependemos de nuestra familia. Que es un poquito la propuesta a la que apuntamos en el siglo XXI. O sea, un envejecimiento activo, un proceso anti-age y que realmente la postración a la dependencia sea de horas o de días y no como era antes de meses o años. El hecho del avance de la medicina que haya hecho que el promedio de vida se estire, ¿complica esa última parte? Digo, porque le da espacio a enfermedades neurológicas, degenerativas, que exacerban más eso, ¿o no? Sí, totalmente. O sea, siempre pasa lo mismo. Termina habiendo un equilibrio que lleva a desequilibrio. Antes vivíamos poco, entonces había muchas enfermedades que no veíamos y estábamos expuestos al ambiente, mucho menos tiempo. Entonces, estas patologías que hoy vemos como casi que normales, patologías oncológicas, patologías metabólicas, patologías neurodegenerativas, patologías cardiovasculares, autoinmunes, está re en boga el tema de las enfermedades autoinmunes. Sí. Las estamos viendo más por diferentes cosas. Una por el ambiente, otra por cuestiones multifactoriales. Hay algo de genética, pero lo que más vemos que aporta es el hábito de vida que vamos teniendo y cómo el cuerpo es un envase que va recibiendo golpes, hasta que en algún momento se fisura y es donde aparece la patología. Eso, los médicos que trabajamos en lo que yo hago le llamamos corte biográfico. Pasa algo que hace que tu vida sea distinta. Me dio una ACV, me dio un infarto, tengo una patología oncológica, me dio una patología autoinmune y ya mi proceso de envejecimiento no va a ser quizás tan óptimo como hubiera sido si hubiera hecho la prevención. Por eso yo siempre le digo a la gente que yo recibo pacientes 14, 15 años en adelante y ya a esa edad empezamos a hablar de hacer prevención. Porque hay un concepto de envejecimiento que nosotros creemos que empezamos a envejecer a los 50, a los 60. Y en la realidad empezamos a envejecer a los 18, 20. Sí, sí. 25 ¿Cómo empezás, máximo, ¿eh? Pablo? ¿Cómo empezás ese caminito de prevención pensando en una persona, un chico o una chica de 15, 16 años? Asumo que el hábito saludable, la actividad física, por supuesto. Primero que nada, dar información de calidad. En la década del 80, del 90, del 2000 vivíamos en la era de la desinformación y hoy vivimos en la era de la sobreinformación basura. Entonces al final no sabes a quién creerle, porque todos los gurús en redes, en internet, en YouTube, en esto, sin más lejos, en la tele, dicen cosas distintas cada semana. Entonces, ¿a quién le creo? ¿De quién me fío? Primero eso, tratar de ir a algún profesional que te dé respuestas y soluciones. Una guía rápida para saber cuándo un profesional puede ser apto para que te dé buenas respuestas y soluciones es que no sea el dueño de la verdad y no se la sepa todas. Total. Y después que te proponga algo en el tiempo. Yo siempre le digo a la gente
que nosotros los que trabajamos esto no hacemos dieta, hacemos cambios de hábito. Porque una dieta es para un deportista, para un modelo, para alguien que tiene un principio y un fin para volver a lo de antes. Pero si lo de antes era comer mal, dormir mal, estar estresado, todo, si vos haces dieta va a volver a hacer eso, entonces va a volver a rebotar. ¿Qué cosas de antes eran buenas y qué cosas de ahora son malas? Digo, por ejemplo, la comida de la mamá. El hecho de que la mamá en la casa te pudiera hacer o el papá te pudiera hacer un bife con una ensalada, Sí. digamos. Y hoy capaz que lo resuelven, sacan algo del freezer, Sí. lo tiran a la sartén y digo, ¿eso también influye después a la larga? Digo, ¿los jóvenes de hoy tienen más riesgo que nosotros quizás? Todos tenemos más riesgo hoy, los que vivimos. Mientras más edad tenemos más riesgo por una cuestión de senescencia, envejecimiento, pero los jóvenes y los adultos jóvenes están en mayor riesgo porque, primero que nada, viven a través de una pantalla Bien. que les inhibe un montón de cosas a nivel de cerebro que entra por los ojos, como por ejemplo la melatonina. Empiezan a tener que también, aparte de la melatonina, aparte de trabajar con ritmo circadiano, o sea, con vigilia y con sueño, es un antioxidante. Entonces, ya por un lado, todos los que estamos con pantalla todo el día tenemos problemas. Después, la jornada laboral pasó a ser mucho más larga. Nos dijeron que con el home office o con el trabajo en casa íbamos a trabajar menos, al final trabajamos el triple. Nos dijeron que el teléfono era una salida a trabajar menos y al final estamos atendiendo el teléfono a las 11 de la noche y siempre estamos viendo a ver si nos llega un WhatsApp, un mensaje o algo del trabajo. O sea que al final nunca tenemos ese corte. Nuestros antepasados tenían un corte. Claro. A las 4 de la tarde la máquina de escribir frenaba. Claro. A las 5 de la tarde el obrero de la construcción salía y se iba a la casa a hacer sus tareas de la casa. Estar con su familia, compartir con sus hijos, estar con la esposa o salir. La recreación también cambió. Ahora la salida ya no es más un lugar a donde voy a pasarla bien con mis amigos. La salida culturalmente pasó a ser un lugar donde tengo que tomar, donde tengo que comer rico, y comer rico en general es comer mal, ¿ok? Porque conceptualmente es así. Y después también otro problema que está pasando, que también altera mucho este proceso de envejecimiento saludable o envejecimiento activo, es que el ejercicio físico en el siglo XXI es una opción y no es una obligación. Claro. Y debería ser una obligación para tener un envejecimiento saludable. Entonces, a ver, sin matarnos, sin crear una locura de ejercicio, pero sí tener pautas por lo menos básicas como te plantea la Organización Mundial de la Salud. 150 minutos de ejercicio físico a la semana, una cantidad X de pasos por día, aumentar el movimiento. Soy yo el que va a comprar el café, subo por la escalera, bajo por la escalera. Cuando Ani te dijo cómo hago la prevención, vos dijiste cambios de hábitos. Vos Sí. dijiste, nosotros no planificamos dietas, sino generamos cambios de hábitos. ¿Sería esto que acabas de decir un Y poco? sería, por ejemplo, que vamos a simular que Ani viene a mi consulta y me dice, mira, yo trabajo 7 horas al día. Sí. Y cuando yo hago un poquito más, me inmiscuyo un poquito más en su vida, que de eso se trata la consulta, me entero que en la realidad trabaja 12 o 13. porque Entonces, uno plantearle sigue, uno un corte siempre en la sigue. jornada laboral. Y que realmente corte. Quizás una buena estrategia es tener un celular de trabajo y un celular personal. Entonces el celular de trabajo se apaga y listo. Plantearnos que somos reemplazables en nuestro trabajo, pero nuestra salud no es reemplazable. Entonces, Claro. ¿hasta qué punto me pongo la camiseta del trabajo? Plantearme si estoy contento en un trabajo o no y poder hacer un plan a mediano y corto plazo para irme de ese trabajo. Plantearme cuántas horas de sueño duermo realmente. Hay un montón de dispositivos que me van a decir cuánto estoy durmiendo. Lo ideal sería entre 7 y 9 horas al día, un promedio de 8. Poca gente duerme eso, pero ya sabemos que sueño insuficiente es dormir menos de 7. Entonces, cuando a mí me llega ella a mi consulta y me dice, duermo 5 horas, lo primero que tengo que modificar es eso. Claro. Ya. No es negociable. Me pasa que, viste, cuando la alarma Claro. te marca, Claro. sonará en 5 horas con 32. tremendo. Pero ahí está el hábito y yo siempre digo que la inteligencia es la capacidad de anticipación. A ver. Si vos te acostás a las 12:30, 1 de la noche y te tenés que levantar a las 6, tu reloj va a decir dentro de 5 horas y media hay que levantarse. Pero ¿por qué te acostaste a las 12? No, porque salí, se hizo tarde, estuve trabajando. Nominaba se me Gran complicó. Hermano. Claro, pero bueno. Nomina Gran Hermano, ¿qué querés bueno, que te diga? Está bien, pero ahí hay que empezar a poner prioridades. Claro. Prioridades. Me quiero ir a acostar temprano. ¿Qué tema? Muy Es que realmente el envejecimiento precoz, que es lo contrario al activo y en el tiempo, aparece por este tipo de cosas. Aparece por la comida ultraprocesada, aparece por la comida que le llamamos, no quiero decir basura, pero la comida sí. mala. Chatarra. Aparece por la falta de ejercicio físico en forma crónica. Nos ponemos las pilas en octubre, nos explota todo lo que trabajamos en esto del consultorio y después en marzo, abril, mayo estamos yendo a trabajar a otro lado. Pues. Pablo, volviendo al tema recién, hay una constante en estos casos de longevidad que aparecen
una abuela de 104 años, un abuelo de 100. La mayoría de ellos viven en las afueras de la ciudad, ¿no? Sí. En departamentos alejados, cocinan más simple. Digo, los que viven en el Gran Mendoza, ¿tenemos más riesgo que el resto de los...? Te cuento que hay un estudio, hay bastantes estudios, pero hay uno que es mundial, que le llaman las zonas azules, que los que me ven lo pueden googlear, que son diferentes zonas del mundo, un lugar en Grecia, la isla de Okinawa en Japón, algunos lugares en Estados Unidos, donde la gente es muy longeva, vive un montón y tiene mucha calidad de vida, pero quizás reduce un poco su estatus. En estos lugares no vamos a ver como los cataríes que recién mostraban con Ferrari, con Lamborghini, en hoteles de lujo, etcétera, pero quizás bajaron un poco su estatus para tener más calidad. ¿Qué es tener más calidad? Trabajar un poco menos, disfrutar un poco más, movilizarme en bici, caminando. Depende de la zona biográfica, es cómo vamos a comer. Hay zonas biográficas donde se come más low carb, o sea, bajo en carbohidratos. Hay otros lugares donde se come más low fat, o sea, bajo en grasas. Hay otros lugares donde quizá la cantidad de proteína no es la últimamente recomendable, pero vemos que en todos estos lugares, a pesar de que se come distinto, ¿qué se come? Más real. Tienen sus propios lugares de plantación, utilizan las menos aditivos posibles, hacen actividad física y a veces su trabajo tiene que ver con la actividad física, están más relajados, usan menos el tema de la tecnología. Entonces, bueno, y todo lo que estoy diciendo es todo al revés de lo que hacemos todos. Claro. Pablo, cortísimo, lo cognitivo, ¿cómo lo prevengo también a nivel mental para llegar también a un envejecimiento lo más saludable que se pueda Bien. a nivel de memoria y de todo, que tiene que ver con los hábitos, claramente? Sí, y también tiene que ver con utilizarlo. Siempre decimos que el cerebro es un músculo más y que está muy bueno en la rehabilitación neurocognitiva. ¿Qué pasa? Vivimos en la era en donde todos nos los dan masticado y cocinado. Es más, yo tengo más me gustas en mi página de WhatsApp o de YouTube cuando subo un video o subo algo que se ve de toque, hay que leer poco, y no cuando presento una publicación. Ahí tengo 10 me gusta y en otro tengo 4000. ¿Por qué? Porque la gente no quiere leer. Porque estamos arterioscleróticos mentales de no querer leer, de no querer interpretar y no querer compartir esa interpretación. Entonces la propuesta cognitiva sería: lean más, lean de libro, de papel, volvamos a eso, así no tenemos que exponernos a las pantallas. Claro. Y también, aparte de leer más, es ¿qué leí? Interpreté lo que leí, Claro. tengo memoria, voy relacionando todas mis zonas cerebrales para que estén en funcionamiento. Claro. Porque lo que no se usa no sirve, o sea, se atrofia. Claro. Pablo Gastaldi, gracias por este tironcito de oreja que nos viene bien al momento de pensar en nuestra salud. Muchas y gracias cómo a ustedes. llegamos a Chao, grandes, hasta luego. Hay que comprarse Gracias, una finquita Pablo, en las gracias. afueras.